Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Me presento, mi nombre es Silvia Vargas Colonia y tendré el honor de moderar este evento. El día de hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho. Estoy hablando del doctor Joe Panduro del Águila, quien compartirá con nosotros el tema redacción de actas de intervención penal. Permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Él es abogado y magíster en ciencias penales, con experiencia fiscal en Lima y Ucayali, especializado en litigación penal, corrupción, lavado de activos y crimen organizado. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia, doctor. Asimismo, les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente, Joe Panduro del Águila. Bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias doctora por el pase y también agradecer a cada uno de ustedes que un día sábado por la noche se dan cita para poder hablar de un tema muy importante que es parte de ese diplomado que está realizando lo que es la Academia Jurídica LSNJUS. En esta ocasión voy a explicarles un poco también desde el ámbito doctrinario, una definición, pero sobre todo desde la práctica también. Actualmente soy abogado defensor en litigios penales, pero tengo experiencia como exfiscal. Así que sobre el tema voy a tratar de poder compartir unas diapositivas. A ver un momento. ¿Se logra ver bien? ¿Logran ver las diapositivas? Sí, Si me doctor, pueden sí se confirmar, logra por favor. visualizar. Sí. Bien, bueno, como bien les decía, en esta ocasión vamos a poder conversar. De repente sus preguntas también lo pueden dejar en la parte final para poder ir conversando sobre estos temas. En esta ocasión, el tema que vamos a conversar, parte de este diplomado, es la redacción de actas de intervención policial específicamente. Estando ahí, yo les comento que los temas que se van a tratar en esta oportunidad por mi parte es hacer una breve introducción, un breve preámbulo, hablar de temas de definición, pero sobre todo ya para tocar a fondo lo que es el tema de la naturaleza y el valor probatorio del acta, los elementos esenciales que tiene esto y también sus requisitos de validez. También hacer una especie de distinción entre un acta policial y un acta fiscal. También está vinculado lo que es el tipo de lenguaje, lenguaje objetivo y subjetivo de la narración de los hechos, que también les voy a explicar en su momento. Y por último, también hablar de temas de errores frecuentes en esta elaboración de actas. Entonces, tenemos claro cuál va a ser el temario en esta oportunidad que vamos a abordar. Sobre ello, primero quiero hablarles de manera introductoria, por decirlo así, de la siguiente manera. Ustedes ven en esta diapositiva la primera frase que dice cada palabra cuenta. ¿Por qué cada palabra cuenta? En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de la redacción de esas actas. Todos sabemos que las actas policiales que se realizan son actas que prácticamente es la base para poder iniciar una investigación y que se prolongue en el tiempo hasta poder llegar hasta un juicio oral, por ejemplo. Es decir, cada acta cada acta policial, valga señalar, es la base, es como una semilla, por decirlo así, que da inicio al proceso penal. Entonces, cada palabra que se va a establecer ahí por parte de los policías va a contar. Por eso es que pongo esa palabra. Cada palabra cuenta. Ahora, si ustedes ven a la parte derecha, dice, una hora de intervención distinta a la real es irregular. Lo ha establecido así el Tribunal Constitucional mediante esa misma idea, con otros matices en otros pronunciamientos. Pero principalmente es eso. Es decir, la intervención que pueda realizar un policía tiene que establecerlo la hora de inicio, la hora que finaliza, pero todo esto está basado en un manual. Ellos tienen un manual en el cual se basan para poder establecer los lineamientos o las exigencias que puede tener un acta en específico. No olvidemos que el acta de intervención policial es la base de todo. Obviamente, en ese camino, en ese interín de minutos de repente o de horas, se realizan otras actas también.
pero va a ser anexado al acta principal que es el acta de intervención policial. Entonces, si nosotros seguimos la misma línea de las flechas que ven en las diapositivas, yo he puesto que es la redacción de un acta policial es crucial para la validez de una investigación. ¿Y por qué les digo eso? Porque se pueden establecer o se pueden plantear ciertos mecanismos procesales de defensa durante la investigación. Entonces, un acta policial que esté debidamente redactado, debidamente sustentado, de manera objetiva, con un lenguaje objetivo. No olvidemos que el acta de intervención policial, primero, tiene que ser muy objetivo para poder describir un hecho. De eso también les voy a hablar más adelante y vamos a ir ahondando cada vez más en ese aspecto. Pero lo que quiero darles a entender con esta primera diapositiva es que la importancia que tiene un acta policial. O sea, existe un binomio, un trabajo en dupla que realiza el Ministerio Público con la Policía Nacional. Entonces, esta dupla que se realiza, todos sabemos que el Ministerio Público es el titular de la investigación, de la persecución del delito, pero tiene un apoyo operativo, un apoyo técnico, hasta un apoyo logístico, también pudiera decirlo, por parte de la policía. O sea, la policía siempre va a actuar en base o en apoyo al Ministerio Público, excepto está los supuestos, por ejemplo, de flagrancia, donde tienen que actuar de manera autónoma, de manera proactiva, acorde a sus funciones, pero poniendo a conocimiento del Ministerio Público. Entonces, en esa situación, la entidad que tiene el primer contacto, por decirlo así, con la persona, que es la supuesta persona imputada que va a ser, o con los hechos en sí, en la circunstancia delictiva, va a ser la policía. Y lo que pueda realizar en actas va a ser muy crucial también para que le pueda dar validez en investigación y le pueda dar sobre todo una protección a los derechos fundamentales de las personas que pueden estar involucradas. Entonces, estando esa precisión que les acabo de señalar, esto también es otro preámbulo muy importante. ¿Por qué? Porque les hablaba de una omisión de un dato. Ya les hablaba de una omisión de un dato, pero ¿eso qué va a generar a futuro? Puede generar una nulidad de esa diligencia. Por ejemplo, una nulidad de esa diligencia pudiera ser cuando es una prueba irregular. O vamos a hablar, por ejemplo, de una prueba ilícita que se va a tener que aplicar una tutela de derechos. Sobre eso también les voy a explicar. Entonces, la importancia de establecer un dato crucial, un dato importante, es muy relevante para los fines de las garantías que va a tener este proceso. Entonces, yo quiero iniciar con esta primera pregunta que les hago y seguramente al final va a ser materia de debate y poder conversar también. El acta, es una pregunta, el acta solo documenta hechos materiales, es decir, establecer en tal lugar, en tal hora, o los objetos que se pueden incautar, o los objetos que se han encontrado en el registro personal. Solamente son esos, solamente son hechos materiales, solamente en ese contexto es que se puede plasmar hechos materiales en actas policiales. La respuesta es no. Pero, ¿cuál es el ejemplo más claro de eso? La respuesta primero es no. También se deja un registro de la protección de derechos constitucionales. Por ejemplo, la lectura de derechos al detenido. Entonces, acá me quiero detener un poco. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando una persona es intervenida por la policía, lo primero que se tiene que hacer es poder leerle sus derechos. Tienes que leerle sus derechos. Por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Derecho a que pueda ser asistido por un abogado de libre elección o, caso contrario, un defensor público. Puede guardar silencio, por ejemplo. Puede guardar silencio. Puede hacer una llamada de repente a algún familiar para que pueda informar que se encuentra detenido, entre otros derechos que están establecidos también en el Código Procesal Penal. Pero principalmente en un acta policial no solamente se establece hechos materiales, claro está, sino también la protección de derechos constitucionales. De repente ustedes, doctores, de repente estoy acá con estudiantes de derecho, de repente con abogados, que al tener contacto, por ejemplo, con una carpeta fiscal o un expediente judicial, han podido verificar que el acta de intervención policial tiene una secuencia de anexos. Anexos, por ejemplo, de la lectura de derechos al detenido. También de repente un registro personal si es que se realizó. Es más, ustedes de repente habrán podido ver, y mi experiencia también como fiscal y ahora como abogado litigante, existe hasta una constancia de buen trato que está firmado por la persona detenida.
Entonces, todo eso, por más que se pueda parecer que pueda ser irrelevante quizás, o que simplemente es una plena formalidad, puede ser eso aparte de ello, sino que es poder cuidar y proteger esos derechos fundamentales, esos derechos constitucionales, para que a la larga no pueda generar algún tipo de exclusión probatoria, que también vamos a hablar en este momento. Entonces, para ya ahondar un poco más a lo que es la esencia de esta oportunidad, de esta sesión, tenemos que hablar de la naturaleza y el valor probatorio que tiene toda acta, en este caso policial. Lo plasmo de esta manera, ¿ya? Pongo primero como ejemplo el acta de intervención policial, porque como bien les he señalado y la doctrina también lo establece de esta manera, es la semilla del proceso penal, así como tal cual lo pueden ver en la diapositiva. El acta de intervención policial es la semilla, es la base del proceso penal. ¿Tiene un valor probatorio? Claro que sí. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, me voy a detener en ese tercer cuadro, yo he plasmado que dice, tiene valor probatorio, pero requiere una ratificación. ¿Por qué menciono esto? Si ustedes se han dado cuenta, en la práctica lo que se hace es por parte del Ministerio Público, cuando ofrece el acta de intervención policial como una documental, tiene que ser ratificado. Lo que te dice la jurisprudencia es que toda acta de intervención policial, cuando tú lo ofrezcas y vaya como prueba hasta el juicio oral, tiene que ser ratificado. ¿Y por quién va a ser ratificado? Por los policías que han suscrito esta acta de intervención. Las personas que han suscrito van a servir como testigos en su momento, van a ser ofrecidos como testigos de la intervención policial, pero la persona que va a ratificar esta acta de intervención policial, al margen de estas personas que son efectivos policiales que van a participar como testigos, es el instructor, doctores. El instructor policial del caso es el que va a tener que ratificar esta acta de intervención policial. Ahora, la jurisprudencia también nos dice, la Corte Suprema se ha pronunciado y ha dicho claramente que la persona que tiene que ratificarse es el instructor, ¿cierto? Ahora, aparte de la ratificación, durante la investigación, si no existió un cuestionamiento o un pedido de nulidad o una exclusión probatoria a través de una tutela de derechos, si no existió eso por parte de la defensa, y es más, esta acta de intervención, las firmas tampoco lo cuestionan, entonces se entiende que va a ser una prueba más adelante. Es una prueba preconstituida, ¿ya? Eso es primordial poder entender. En cuestión de pruebas, una prueba preconstituida es que cuando no existe cuestionamiento de su contenido, tranquilamente va a pasar a juicio. Va a pasar a juicio y va a acreditar un hecho en específico. Ahora, uno como abogado defensor, ¿qué es lo que va a decir, no? Ante esta prueba preconstituida. Lo que uno simplemente puede decir que es un acto de intervención policial que lo único que hace es acreditar una intervención de una persona por la presunta comisión de un delito. Ahora, no solamente basta con que el policía tiene que ratificarse en ese momento, tiene que haber otras pruebas también, otros elementos o bueno, otras pruebas periféricas que puedan acreditar los hechos que están vertidos en esa acta de intervención. Entonces, por más que sea una prueba preconstituida, no es una prueba que no se puede cuestionar al 100%, se puede hacer. Entonces, si ustedes ven el último cuadro de esta diapositiva, yo pongo que es un acta de hechos y no de dichos. Las declaraciones o argumentos se registran en otra acta. Efectivamente, si ustedes analizan lo que es el Código Procesal Penal y sobre todo analizan el manual de documento policial, que más adelante les voy a mencionar el número exacto, en el cual se basa, todo policía tiene que basarse en este manual, que es del 2016. No solamente te da ciertos parámetros, ciertos lineamientos, sino te da hasta formatos a la policía. Entonces, ¿por qué menciono que es un acta de hechos y no de dichos? ¿Por qué? Porque el acta de intervención policial o toda acta policial tiene que ser objetiva, tiene que establecerse hechos concretos, hechos que se han realizado, que puedan ser verificables de manera objetiva por cualquier persona. Ahora, si va a haber algún tipo de contenido que especifique un argumento, una opinión o dicho simplemente, tiene que haber otras actas para ello. El acta de intervención policial no es para eso. El acta de registro personal tampoco no es para eso. El acta de allanamiento, por ejemplo, tampoco. Otro que se me viene a la mente es el acta de constatación policial, por ejemplo. Entonces, si menciono esos dos ejemplos primero, el acta de intervención policial, lo que se tiene que establecer es de que
Se tiene que establecer la fecha, la hora, los intervinientes y el contexto, que es la esencia de los hechos. En el lado, por ejemplo, del acta de constatación policial que se realiza en un domicilio, por ejemplo, ¿cómo ustedes pudieran entenderme de que tiene que establecerse hechos y no dichos? Imaginemos que estamos en una diligencia policial, obviamente con conocimiento del Ministerio Público o hasta con presencia de repente del fiscal. Es una acta de constatación policial. Van en el lugar de los hechos, donde presuntamente se ha cometido el delito de violación, imaginemos. En ese lugar donde se ha cometido ese delito de violación, lo que tiene que hacer el policía al momento de poder rellenar este documento, el acta de constatación, simplemente es establecer la fecha y la hora, la ubicación, la dirección de ese domicilio, la fachada que tiene ese domicilio, establecer sus características. Una vez que esté adentro del lugar, tiene que establecer la distribución que puede tener y establecer, por ejemplo, que hay 3 habitaciones y en la última habitación es la habitación de la menor presuntamente agraviada, ¿no? O sea, se puede señalar esos datos objetivos. Ingresas y vas a ver también pertenencias o prendas que corresponden a una persona del sexo femenina y que probablemente sea una menor de edad de repente. Hasta ahí son datos objetivos, son hechos verificables y objetivos en el momento. Dichos pudieran ser cuando el policía afirma en el acta y puede decir que en ese domicilio tiene 3 habitaciones, la última es de la menor de edad y en ese lugar se ha cometido la violación. Eso, por ejemplo, es un dicho. Eso es un dicho que va a tener una información por parte de alguien que esté a su costado. Entonces, si tienes un testigo que afirma eso, no vas a ponerlo en el acta de intervención, perdón, en esta acta de constatación. Lo que vas a hacer es hacer otra acta. Por ejemplo, en mi experiencia como fiscal, lo que pudiera decirles es que cuando yo coordinaba con los suboficiales o con el comisario, por ejemplo, del sector, lo que se hacía es que ellos hacían otra acta de intervención, perdón, un acta de entrevista policial lo llamaban ellos, pero no era exactamente todas las preguntas que le hacían. Por ejemplo, hacían un acta de entrevista policial en el cual decían que en la diligencia de constatación se apersonó la persona tal, de nombre tal, y le pides todos los datos, le pedía a la policía, quien refiere tener información sobre los hechos. La policía lo único que hacía es levantar un acta recabando los datos personales de esta persona para que posteriormente brinde su declaración de manera formal ante la policía o ante la fiscalía. Ahí sí puede contener cierta información de dichos, porque tiene que ver sobre un testigo que pueda decir sobre lo que haya podido suceder. Entonces, por eso es que yo pongo en la parte final las declaraciones o argumentos se registran en un acta diferente, en otra acta. Ahora, si analizamos también lo que son los elementos esenciales y requisitos de validez, que ya estamos entrando más a fondo en el tema de actas policiales, tenemos que mencionar necesariamente lo siguiente: el manual de documento policial o manual de documentación policial. ¿Ya? Es una resolución propia de la policía del año 2016 en el cual te establece justamente, como les decía, los lineamientos que debe tener un acta policial y sobre todo un acta de intervención policial. Nos dice claramente que tiene que haber un encabezado, que es el inicio de la diligencia, dónde lo estás realizando, los participantes de el motivo y la base legal que tiene esta diligencia y sobre qué delito se está planteando esta diligencia. Hay una narración objetiva de los hechos, que es lo que les estaba mencionando. Si hay algún elemento de incautación, también se puede plasmar ello. Si es que existe también. Primero, si es que hay flagrancia de repente. Y segundo, si es que existe una orden judicial. Entonces, si hay una orden judicial o hay una flagrancia relacionada a ciertos objetos, pueden ser incautados y se tiene que plasmar de esa manera también. Y también establecer el fin de la diligencia, la fecha y la hora. Ahora, para tener una mejor ilustración, una ilustración más clara de manera visual para ustedes, puede ser este. Acta de intervención policial, formato 12, que es parte del manual que les acabo de mencionar. Ahí se establece tal cual cómo tiene que seguir la policía esta diligencia. Fecha y hora, dónde están ubicados, las personas que participan, específicamente se establece también el nombre del instructor, entre otros datos. Después, en la parte donde ven 4 líneas, es ya la narración descriptiva, objetiva por parte de la policía. ¿Por qué lo estás interviniendo? Ahora,
si esta diligencia está acarreando o está generando nuevas actas, como por ejemplo, acta de lectura de derechos, acta de incautación, acta de lacrado, acta de detención. Son esenciales todas estas actas cuando inicia una investigación o cuando inicia una intervención que va a ser puesto a conocimiento de la Fiscalía. Entonces, ¿tiene que haber un listado? ¿Tiene que haber anexos por parte de esta acta de intervención? Absolutamente sí. Y en la parte final se establece la fecha y hora. Firma el instructor, firma el intervenido y también si es que tiene ya su abogado de libre elección, también tiene que firmarlo. Ahora, les planteo esta pregunta también. ¿El acta de intervención policial siempre debe levantarse en el lugar de los hechos? Eso es una pregunta. Actualmente, bueno, la ley señala que debe realizarse, debe realizarse. La regla es realizarse o establecer esta acta de intervención. A ver, hay un mensaje. Claro, Pedro nos dice no. Lo ideal es que sí, porque la regla dice que sí, en el lugar que intervienes a la persona, tienes que levantar el acta de intervención. Pero, a ver, un momento. La respuesta es no, justamente como les decía. Pero ¿por qué no? Excepcionalmente se puede redactar el acta de intervención, se puede redactar el acta de intervención en un lugar distinto, ¿ya? A fin de poder salvaguardar la integridad física de las personas intervinientes, pero tienes que justificarlo. Imaginemos que estamos en un presunto hecho de usurpación agravada, por ejemplo. Entonces, hay personas detenidas, la policía llega, detiene a algunas personas, pero hay todo un tumulto de personas que no están siendo detenidas porque de repente hay una cantidad grande de personas que están cometiendo ese delito ante un grupo minoritario de policías. Entonces, ¿qué va a hacer la policía? Cumplir con su función de poder detener a las personas que en flagrancia están cometiendo el delito y por salvaguardar no solamente la integridad de ellos, sino de las personas también detenidas, es que lo llevan a la comisaría, por ejemplo. Tienen que llevarlo a la comisaría. Esto es una excepcionalidad. Esto es una excepcionalidad para poder salvaguardar la integridad física de todas las personas intervinientes, pero se tiene que justificar ello también en ese mismo documento. Ahora, otra cosa que también es importante poder diferenciar entre lo que es un acta policial y un acta fiscal. Obviamente que hay diferencia. Si nosotros, por ejemplo, planteamos primero lo que es el acta policial, tenemos que entender claramente que estamos ante un documento que va a levantarlo el agente policial. Ahora, ¿con qué finalidad es esto? De poder dejar constancia de la actuación policial. ¿Ya? Todo documento que hacen, por ejemplo, hasta partes policiales. Hay ciertas partes que hacen, es un documento, un parte policial, que puede plasmarse cualquier tipo de ocurrencia. A veces lo llaman parte policial o a veces lo llaman acta de ocurrencia policial. Depende de la comisaría o del sector o hasta del distrito judicial. Pero lo manejan así. Eso tiene que ver con cualquier incidente que puede suceder sobre ello. Entonces, ¿con qué finalidad es que se lleva a cabo esto? De poder plasmar en documento cualquier incidente que está sucediendo en ese momento. Imaginemos que tiene que haber una notificación que va a notificar, por ejemplo. Entonces, si existe algún tipo de dificultad o algún tipo de percance o inconveniente, tiene que plasmarlo. En general, va a ser un acta policial, comenzando desde el acta de intervención policial. Ahora, en la tercera línea, si ustedes se fijan, yo lo que pongo, espera un momento, yo lo que pongo es que sirve de base para iniciar investigación fiscal. Y eso ya lo venimos hablando desde hace minutos atrás. Sirve como base. Toda acta policial va a servir como base, pero siempre y cuando esté debidamente redactado, esté cumpliendo con los lineamientos que establece su manual, que también va de la mano con lo que dice el Código Procesal Penal. Entonces, tiene que estar bien establecido para que sirva como base a una investigación fiscal. Su base legal, su base normativa en este caso es el Manual de Documentación Policial que les he mencionado minutos antes. Ahora, cuando hablamos de un acta fiscal que es totalmente diferente, ya, estamos hablando de un fiscal que durante la investigación levanta un acta, es un acta fiscal. ¿Puede tener similitud con el acta policial? Claro que sí, porque al fin y al cabo el cuerpo o la forma de un acta, en este caso un acta procesal propio de una investigación, es similar, con ciertos matices, ya con ciertos matices, pero
Es un soporte escrito, como bien señalo en la segunda línea, es un soporte escrito donde se documentan las actuaciones, en este caso del Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene una regulación normativa para sus actas. Y hemos hablado del acta policial que tiene su propio manual, perfecto. Pero también existe el artículo 120 del Código Procesal Penal, que si ustedes analizan, está basado en cualquier acta fiscal o judicial. Pero en este caso lo traemos a colación de manera pertinente por lo que es el acta fiscal. Se establece ciertos lineamientos también para poder llevarlo a cabo, para poder realizarlo. Ahora, cuando hablamos del lenguaje objetivo, doctores, como les estaba hablando inicialmente en el temario que vamos a tener, es muy importante el lenguaje objetivo y el lenguaje subjetivo en la narración de los hechos. Hay que identificar primero, ya sea uno como abogado, de repente si tú estás trabajando en el Ministerio Público, si tú estás trabajando en el Poder Judicial, tienes que poder identificar qué clase de narración existe dentro de estas actas. O sea, uno como abogado va a tener que cuestionar también eso, porque justamente en base a este manual es que existen ciertos lineamientos de cómo poder desarrollar un acta. Entonces, ¿es importante el lenguaje objetivo y subjetivo? Sí, y por lo siguiente. Miren, la redacción del acta, como bien señalo en esta cronología, por decirlo así, en estas líneas, es que la redacción del acta debe ser objetiva, debe ser clara y debe ser precisa. Y esto a su vez va a tener que desencadenar en que la narración sea propiamente objetiva y se describen hechos verificables sin sesgos. Justamente lo que les decía con el acta de constatación policial, si recuerdo. En el acta de constatación policial tiene que haber información objetiva y verificable. ¿Verificable cómo? De repente con fotografías que puedes tomar en ese momento, en el acta de constatación policial. Es decir, uno como abogado tiene que verificar eso. Uno como parte del Ministerio Público, si eres parte del Ministerio Público, verificar que estas actas que ha realizado la policía te va a servir a ti para poder realizar tu investigación y que no genere más adelante nulidades o exclusiones probatorias, si es que existe un abogado que se da cuenta de ello. Entonces, cuando hablamos de que no tiene que existir sesgos, ahí estábamos hablando de temas subjetivos, ¿cierto? De temas de opinión, de temas de apreciación nada más de una persona. Entonces, tiene que tener hechos verificables sin sesgo. Y luego pasaríamos a lo que es que los textos objetivos se caracterizan por basarse en datos comprobables, ser imparciales y utilizar un lenguaje claro y específico, que prácticamente es el efecto de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? El primer y segundo va a terminar en este punto de tener un texto objetivo y sobre todo imparcialmente descrito. Ahora, quiero hablarles de esto también, que es muy importante, porque el lenguaje del acta policial ya implica varias cosas y también es muy importante tenerlo en cuenta, que prácticamente es una secuencia de lo que venimos hablando. Primero, relatar los hechos en tercera persona y en pasado. O sea, tiene que estar establecido primero así. Segundo, es poder evitar opiniones, conjeturas o términos valorativos. Justo lo que decíamos, temas subjetivos en general, evitar sesgos en ese lugar. Por ejemplo, ya acá entramos a tallar en un lenguaje objetivo o subjetivo. Un lenguaje objetivo, doctores, en un acta policial, sería tal como lo pongo ahí como ejemplo. Estando en tal lugar, en tal hora, se ha podido decomisar un arma blanca de características y comienzas a poder leer si es que son las características objetivas de ese bien. En lugar de decir, por ejemplo, un adjetivo calificativo de un cuchillo feo, por ejemplo, o un cuchillo que eh, se encuentra, por ejemplo, deteriorado, cosas, tiene que ver con una percepción. O sea, no puedes establecer una percepción tuya en ese lugar, en esta acta, sino tiene que ser objetivo. Simplemente describe las características. Eso también puede ser materia de un cuestionamiento por parte de la defensa. Ahora, el último punto es, tiene que haber un análisis normativo del caso. Es decir, ya me has descrito las partes, las personas, me has descrito los hechos. Ya, pero ¿es delito o no es delito? ¿En qué artículo se encuentra? ¿Qué delito es? ¿Cuál es esa narración, ese análisis normativo que tú realizas del caso? Porque tiene que estar vinculado a ello. No solamente tiene que tener una base legal el acta policial que realiza el policía, sino cómo tiene vinculación para que eso sirva
como un acta, como un elemento de convicción en una investigación. Eso es muy importante. Todo ello implica el lenguaje del acta policial. Ahora, existen ciertos errores frecuentes y acá ya vamos a entrar a tallar y les voy a explicar sobre pedidos de nulidades, sobre pedidos de tutela de derechos, cuando hablamos ante una prueba ilícita o irregular, pero todo eso, doctores, es el efecto de una causa grande de cometer errores dentro de las actas. Y eso nos va a servir a nosotros como abogados poder cuestionar. Pero si eres parte del Ministerio Público, como te digo, tienes que analizar esto para que no puedas recaer en una exclusión probatoria. Por ejemplo, uno de los errores, porque estamos hablando de eso ahora, uno de los errores frecuentes son todo este listado que ustedes ven, ¿ya? En principio, son datos incompletos o datos imprecisos. Por ejemplo, omites establecer la fecha. Inicias, por ejemplo, tu acta, la policía, mejor dicho, inicia su acta con una fecha y hora, pero al final no lo establece. O sea, no hay un cierre del acta. Inicias, por ejemplo, 3 de la tarde, ¿no? Y estás terminando a las 5, pero no lo plasmas como tal. Son datos incompletos, son datos imprecisos. Otro puede ser la falta de base legal. Por ejemplo, no indicar la normatividad legal que sustenta la intervención. Justamente lo que les decía, el tema del artículo que implica el delito, por ejemplo. Me has descrito todo, la policía ha descrito todo, pero ¿vinculado a qué? Hay una sospecha, hay una flagrancia y sobre qué delito es. Entonces, esa falta de base legal también son errores frecuentes que acarrean ciertos problemas de nulidades más adelante. Otro también es el relato confuso y desordenado, que es el orden cronológico de todo lo sucedido, que a veces suele pasar. Otros errores de forma ya, que son ya, puede estar establecido como una prueba irregular nada más, que son las tachaduras o espacios en blanco, por ejemplo. Pueden ser unos errores de forma. Y por último tenemos omisión de anexos. Como les decía al inicio, el acta de intervención policial, que es la semilla del proceso penal, va a generarse ciertos anexos de actas. Actas de lectura, actas de detención, actas de registro personal, actas de incautación. Entonces, tú puedes describirlo en el acta de intervención que se encontró, por ejemplo, se encontró un arma blanca de tal persona, ¿no? Al momento de ser intervenido, se le hizo el registro personal, tenía en el bolsillo derecho, pero no anexas o no está anexado el acta de incautación. No está, y eso a su vez también tiene que generarse una cadena de custodia. También se puede cuestionar la cadena de custodia, y eso también genera un acta. Entonces, tiene que también llevarse a cabo acorde a ello. ¿Ya? Ahora, acá les pongo un ejemplo más ilustrativo también, ¿ya? Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Miren, esto es un acta de intervención en el cual se realizó en el año 2020 respecto eh, al tema de protestas que había en ese momento en la ciudad de Lima, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de la descripción, si ustedes ven, esto es un acta que ya lo hemos puesto, bueno, de manera de formato nada más hace diapositivas atrás, pero en esta ocasión ya es un acta de intervención desarrollado, escrito, real, ¿ya? Ustedes pueden ver que la descripción que realiza la policía es que por orden superior y en cumplimiento de la orden telefónica número tal, ¿ya? Hay lo que puede desarrollarse, lo que podemos ver es constituidos alrededor de la Plaza San Martín, donde se observó a un sujeto que viste de buzo negro y casaca negra, el mismo que pululaba por dicha zona, motivo por el cual se procedió con la intervención identificándose como y mencionan el nombre. Entonces, les pregunto, doctores, ¿eso es materia? O sea, esa descripción tan solo, ¿eh? Esa descripción es materia de poder intervenir una persona, de poder detenerlo. Porque primero, ¿cuál es la sospecha? Está bien que haya protestas, pero protestar tampoco es un delito. Que luego haya disturbios o que haya daños, por ejemplo, a las propiedades, eso es otra cosa. Pero esta persona estaba cometiendo ello, al menos de la descripción, no me establece eso. En la descripción no está. En la descripción lo único que me menciona es cómo estaba vestido la persona, que es una persona de sexo masculino, ¿ya?
pero nada más, y de manera sospechosa, dice, pero sospechosa ¿en qué sentido? Que estaba protestando, eso no es un delito. Estaba cometiendo otro delito, o frente a los ojos de la policía, o se cometió un delito minutos antes o cuadras antes, porque si es eso, debería estar establecido ahí, pero tampoco. Entonces, esto, por ejemplo, es una intervención totalmente ilícita, totalmente ilegal, que puede generarse no solamente si es que está detenido un habeas corpus, sino de que si es que existe una investigación, que muy probable no lo sea, pero si existió, se puede excluir esta acta de intervención tranquilamente, porque se está vulnerando justamente el derecho de libre tránsito de esta persona. Entonces, esto es un ejemplo clarísimo de errores frecuentes en un acta de intervención. Los hechos que establece la policía tienen que ser objetivos, no tiene que haber sesgos. A ver, un momento. Acá tengo, por ejemplo, esa acta de intervención termina siendo detenido. Al comentario que veo de André, esta acta, obviamente puse la parte pertinente nada más, pero termina en una detención. Es más, otro ejemplo similar a esto es esto, por ejemplo, ¿ya? En este caso solamente fue retenido un menor de edad, pero en este caso también sucede algo similar. En esta acta, en la parte, bueno, se entiende que es la segunda mitad del acta, ¿ya? Solamente se puede verificar que luego del registro personal que le hacen a la persona, búsqueda, por ejemplo, de insumos químicos, búsqueda, por ejemplo, de moneda nacional o extranjera, en la última sí establece como algo positivo, es decir, encuentra monedas, ¿ya? Es la misma secuencia. En las protestas que hubo en aquel tiempo, se entendía que las personas podían tener algún tipo de arma blanca, algún tipo de cuchillo, algún tipo de algo que pueda generar un disturbio o cometer el delito de daños. Pero en este caso, a este menor retenido, solamente se le encontró monedas. Es decir, ni siquiera había dentro de este registro personal algo que pudiera inferir de que estaba cometiendo un delito o que estaba próximo a cometer un delito. Entonces, establecer también estas clases de cosas dentro de un acta de registro personal también tiene que ser de manera objetiva. Ahora, sobre eso quiero hablarles, sobre esta pregunta que dice, ¿qué es el fruto del árbol envenenado? ¿Ya? Seguramente ustedes habrán escuchado sobre esto, la doctrina habla bastante sobre esto, también es materia de pronunciamientos de la Corte Suprema, que si bien es cierto lo menciona simplemente para poder ratificar una postura sobre esto. Entonces, hay que primero entender qué es el fruto del árbol envenenado. Lo que he puesto para ustedes es lo siguiente. Bajo la doctrina, toda prueba derivada de un acto ilegal también es ilícita y debe excluirse. Se impide usar cualquier dato extraído mediante violación de garantías. Ya, entonces, lo que nos da a entender claramente, primero el nombre, que se puede entender que, por ejemplo, el acta de intervención policial, que vendría a ser el árbol, por decirlo así, bajo esta figura. Entonces, si en el acta de intervención policial ya hay errores, ya hay vulneración de derechos fundamentales, se ha cometido vulnerando derechos fundamentales, entonces todas las actas que hagas después que se generen o que nazcan del acta de intervención policial va a generar también una ilicitud, va a terminar también siendo extraído de la investigación o extraído del proceso penal, va a ser totalmente excluido de ello porque se han vulnerado ciertos derechos fundamentales. Entonces, teniendo eso, me gustaría explicarles sobre la prueba ilícita específicamente. Entonces, la prueba ilícita, tenemos que entenderlo, como lo pongo ahí, es obtenida mediante violación de derechos fundamentales. Por ejemplo, el debido proceso, la inviolabilidad del domicilio, entre otros. Por ejemplo, un acta de intervención policial que se pueda realizar sobre un allanamiento, por ejemplo, de un domicilio, donde se presume que en tal domicilio se está cometiendo el delito, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un delito de secuestro, ¿ya? Entonces, uno va, en este caso la policía con el Ministerio Público, va a esa diligencia, ingresa a ese domicilio, pero se da cuenta que ni siquiera es flagrancia, no hay un delito flagrante en ese momento. La información que se manejaba puede haber sido descoordinada, puede que haya sido imprecisa, y se entró a ese domicilio. Se entró.
no hay el delito de secuestro, no está en flagrancia delictiva, mucho menos tienes una orden judicial, pero la policía ya ingresó. Entonces, esta acta que se va a tener que desarrollar, que se va a tener que suscribir, que se va a tener que redactar en ese momento, va a ser totalmente ilícito. Todo lo que puede generar ese momento va a ser ilícito. Ahora, en algunas ocasiones, quizás no en todos, pero en algunas ocasiones hemos visto, y también lo he visto como abogado, es de que la policía normalmente cuando entra a un domicilio, ya, en ocasiones, no digo todos, pero en ocasiones he visto algunos casos que son muy aislados en el cual terminan a veces hasta sembrando algún tipo no sé, un arma de fuego, de repente pasta básica de cocaína, entre otros, entre otros. Entonces, son casos, como les digo, muy aislados que en ocasiones la policía ha realizado en su debido momento. Entonces, ¿con qué finalidad lo hace? De no poder caer en esta clase de situaciones, de que hayan cometido un abuso sobre sus funciones, que pueda generar una prueba ilícita. Entonces, para poder, en todo caso, asegurar de que sí o sí estamos ante un delito y que ellos han entrado por flagrancia delictiva, quizás ya no de secuestro, sino de tráfico ilícito de drogas, de microcomercialización de repente. Entonces, en ese sentido, es que buscan asegurar de esa manera, pero si no se diera ese caso, netamente estaríamos hablando de una inviolabilidad del domicilio. Se vulnera ese derecho. Ahora, puede haber también la vulneración del debido proceso, entre otros, ¿entienden? Entre otros. Ahora, la segunda imagen que ustedes ven, el segundo cuadro, es que no puede ser valorada bajo ninguna circunstancia. Claro, una prueba ilícita no va a ser valorada, pero siempre y cuando también se pueda advertir como tal. Ahora, esto tiene una base legal, doctores, en el artículo octavo del título preliminar del Código Procesal Penal. Lo que nos dice claramente es todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Es decir, que se haya guardado todos los lineamientos de manera armoniosa para poder llevar a cabo una intervención policial o cualquier diligencia que implique lo que es la limitación de derechos fundamentales o que puedan verse expuestos derechos fundamentales en esa diligencia. Pero cuando hablamos de prueba ilícita, para poder diferenciarla, también tenemos que hablar de una prueba irregular. La diferencia muy marcada que ustedes deben recordar o que deben en todo caso poder tenerlo presente desde ahora es que la prueba ilícita vulnera primero derechos fundamentales. Como vulnera derechos fundamentales, derechos que están en la Constitución, tiene que luego excluirse de manera probatoria en el proceso penal. Se excluye, totalmente se excluye. Y cualquier acta que se haya generado desde este momento que se ha vulnerado el derecho fundamental. ¿Entienden? Entonces tiene que estar totalmente apartado y excluido del proceso. Mientras, cuando hablamos de una prueba irregular, estamos hablando de, como bien señalo en el primer cuadro, vulnera vulnera lo que es la normatividad procesal ordinaria. Lo vulnera, lo que puede estar en el Código Procesal Penal, por ejemplo. Entonces, ¿puede vulnerarse ello? Sí. ¿Puede ser subsanado? Sí, dependiendo de la gravedad también. Pero en el caso de que sí sea, que no sea subsanable y que se tenga que excluir también del proceso penal, lo que se va a excluir solamente es esa diligencia en particular, ese documento, esa acta policial en particular. No todo, no se va a ver afectado las otras actas que posteriormente se hayan podido realizar, para nada. Solamente va a ser esa diligencia en particular, el acta que ha generado esa diligencia y que sea establecido como tal. En esa clase de casos lo que se busca es la nulidad de ese documento. Entonces, para recapitular un poco, les menciono, ¿no? Como está ahí. Es aquella prueba obtenida con infracciones a las normativas procesales ordinarias, pero sin vulnerar derechos fundamentales. Hasta ahí lo tenemos claro. Puede ser subsanada, justamente lo que les decía, corregida e incluso admitida dependiendo de su gravedad. Ejemplos más prácticos, doctores, son los que ven en pantalla. Un acta con fecha incompleta, que les había mencionado, un acta con nombre incompleto de un testigo, por ejemplo, una declaración policial
obviamente en sede policial por parte del testigo, pero no establecen su nombre o solamente ponen su primer nombre y su primer apellido. Entonces, ¿solamente es un elemento de convicción irregular? Claro que sí, solamente es irregular. ¿Se puede subsanar? Claro que se puede subsanar. El tercer ejemplo es un acta con firma en el lugar incorrecto. También es algo de forma nada más. Son errores de forma, doctores. Así tenemos que entenderlo, errores de forma, que pueden ser subsanables, sí, y si no, pues se buscará la nulidad de ello. O también si es que sucede en sede fiscal, por ejemplo, si sucede en sede fiscal, pues entonces el fiscal, por la objetividad que se entiende que debe tener, es que también puede declarar nulo una diligencia. Si es que se han dado cuenta de que existen ciertos errores de forma que o bien lo puede subsanar con una providencia o con una disposición, o simplemente anularlo, anular ello y poder llevar a cabo otra vez la diligencia. Ahora, en cuestión de casos prácticos, doctores, quiero hablarles de estas casaciones. Estas casaciones son muy puntuales, lo he revisado y me parece muy interesante de poder compartir con ustedes. Por ejemplo, en temas de prueba ilícita, ojo. La primera casación es el 219-2015 en Cajamarca. Lo que nos dice en concreto es que se excluyó en esta casación el acta de incautación y posterior confesión porque la diligencia se realizó sin notificar al abogado defensor. Entonces, la Corte declaró nula la diligencia y sus efectos probatorios. Justamente acá estamos hablando de prueba ilícita, por ejemplo. O sea, todo lo que se haya generado del acta de incautación. ¿Por qué? Porque no se ha notificado al defensor en su momento. Y así podemos pasar al segundo punto, por ejemplo, la casación 144-2019 de Arequipa. En esta casación en concreto, doctores, lo que nos dice es, se anuló un acta de incautación de equipos electrónicos realizada sin la presencia del fiscal ni del abogado del imputado. La Corte indicó que esa ausencia vulnera la garantía de control de legalidad de la prueba. Entonces, es igual, es lo mismo, hay ciertas formalidades. No olvidemos, en este caso en particular del 144, hasta donde he podido revisar, no era una flagrancia, simplemente era una incautación, no había flagrancia, no había una orden judicial y mucho menos estaba presente el fiscal. Es más, ni siquiera le habían puesto conocimiento. Entonces, había generado, mediante una tutela, lo que es la exclusión probatoria. Ahora, tenemos lo que es el recurso de nulidad 1054-2018 de Piura. Ahí se declaró ilegal la detención de un ciudadano y se excluyó el acta respectiva porque la policía no comunicó de inmediato al fiscal ni tampoco formalizó el parte. La Corte reiteró que la omisión del control, de control fiscal, la invalida como tal, la detención. Entonces, en esta clase de situaciones, doctores, la formalidad, la legalidad es muy importante porque va a terminar generando eso. Lo que al inicio les había señalado, la importancia de la redacción, la importancia de cómo poder establecerse estas actas policiales, va a generar a la larga un juicio de repente muy eficiente por parte del Ministerio Público si es que se ha cometido el delito, o si es que se ha cometido el delito, pero existen todas estas clases de errores que son insubsanables, que generan, por ejemplo, una ilicitud, va a terminar siendo excluida. Y esos tres pronunciamientos de la Corte Suprema es un ejemplo de ello. Ahora, acá ya vamos a hablar mucho más detallado. O sea, ¿qué es la tutela de derechos? Y ya hemos hablado de actas policiales, que tienen que estar bien redactadas. Existe un manual, ¿ya? Existe un manual. Existen toda clase de actas, en el cual tiene que haber un contenido objetivo, y si va a haber un tipo de contenido argumentativo, de opinión, pues hay un acta específico también para eso. Ahora, ya sabemos también la diferencia de una prueba ilegal de una prueba irregular. Entonces, ante una prueba ilícita, tenemos que hablar necesariamente de una tutela de derechos. Si bien es cierto, esta sesión no es netamente de tutela de derechos, que seguramente lo habrá más adelante, pero tenemos que tocarlo de manera muy sucinta, porque guarda una relación, guarda toda una relación que va a terminar en esto, en poder entender qué es una tutela de derechos. En principio debemos tener en cuenta esto. Es un mecanismo procesal de protección inmediata de derechos fundamentales, utilizados ante actos del Ministerio Público y de la Policía Nacional que vulnera derechos procesales o constitucionales.
busca restablecer el derecho conculcado en ese momento que se considera que ha sido vulnerado o afectado y excluir las pruebas obtenidas ilegítimamente. Ahora, cuando hablamos de este mecanismo, necesariamente, doctores, tenemos que basarnos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Tiene numerales, tiene 4 numerales, ¿ya? Pero existe el último numeral que tiene que ver con ciertas vulneraciones de derechos fundamentales. Ahora, no olvidemos también que la tutela de derechos es un mecanismo procesal totalmente residual. Es totalmente residual. ¿Por qué? A veces existen ciertos mecanismos procesales para cada situación que exista, que se dé. Por ejemplo, si si el Ministerio Público está excediendo el plazo de investigación, ¿qué se puede aplicar ahí? Un control de plazo, un control de plazo. Pero en cualquier otro ejemplo, por ejemplo, en cualquier otro ejemplo en el cual no está establecido para este hecho un mecanismo procesal, si no existe esto, no está en el código procesal, se entiende que de manera residual puedes aplicar la tutela de derechos. Puedes aplicar mediante justamente ese numeral, el numeral número 4, pero también esta tutela de derechos ya ha sido analizada, por decirlo así, o ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema a través del Acuerdo Plenario 4/2020. Ahora, último puse lo que es omisión de anexos, ¿no? Juntar documentos complementarios que sean necesarios, ¿no? También es una de las formas. Ahora, para poder terminar sobre ello, doctores, quiero poder señalarles lo siguiente. Esta tutela de derechos resulta muy importante para poder separar o excluir prueba ilícita, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque puede que haya comisión del delito, uno como abogado defensor, por ejemplo, puede analizar y decir, bueno, sí hay una comisión del delito, pero si es que van a procesar y juzgar a esta persona, tiene que hacerse validando y cuidándose y que se mantenga incólume los derechos fundamentales y procesales de esta persona. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta, porque si desde un momento existe irregularidades, existe ilicitudes, existe errores que frecuentemente comete la fiscalía o comete la policía, con eso no puede ser una prueba para poder valorarse en un juicio. Ya la Corte Suprema ha dicho, prueba ilícita no puede ser valorado, no tiene que ser materia de valoración en un juicio oral. Entonces, estos pequeños detalles de poder verificar la fecha, de poder verificar la hora, de poder verificar los nombres completos, de poder verificar de que exista una orden judicial, por ejemplo, para poder ingresar a un domicilio o detener a una persona, tiene que estar debidamente plasmado, debidamente suscrito y redactado en un acta de intervención policial, por ejemplo. Entonces, eso es la importancia. Es un tema muy interesante el que ha podido establecer la Academia Jurídica Lex en Ius sobre la redacción de las actas, por ejemplo, porque es el inicio de todo. No solamente tiene que estar preocupado por parte de la policía, sino también por parte de la fiscalía y sobre todo de un abogado defensor para hacer valer los derechos fundamentales en este caso de un cliente, ¿no? Para poder llevarse a cabo todo el proceso. Así que eso sería todo por mi parte. Les agradezco, la verdad, su participación, que hayan estado pendientes, que hayan ingresado, como les digo, un día sábado por la noche, pudiendo hacer de repente otras cosas, pero estamos acá para poder aprender, compartir ideas, poder también darles eh, no sé, información o también cierta información desde la casuística, desde la doctrina y también desde mi experiencia, por ejemplo. Ya para terminar, por ejemplo, un ejemplo claro que yo tengo sobre lo que es una prueba ilícita en el cual tiene que aplicarse una tutela de derechos, les comento brevemente. Hace poco, en la ciudad de Pucallpa, justamente, tuve lo que es un reconocimiento en rueda de persona. Si ustedes van y analizan el artículo 189 del Código Procesal Penal, por ejemplo, ustedes van a poder ver de que la secuencia de esta diligencia, ¿ya? Y que ha sido materia para que yo pueda presentar una tutela de derechos y que haya sido fundada, es lo siguiente. El artículo 189, doctores, ya para cerrar con esta anécdota que quiero compartir con ustedes y que seguramente lo van a ver en la práctica, el artículo 189 te dice que cuando se va a hacer un reconocimiento en rueda de persona, primero, la persona que va a identificar al presunto imputado tiene que establecer sus características físicas. ¿Cuáles son sus características físicas?
Después de eso, va a poder tener al frente, a través, obviamente, de una división, de una polarizada, va a tener al frente a las personas que tienen que tener una imagen física semejante a el imputado. En este caso, en este ejemplo que yo les estoy poniendo, eran 5 personas, dentro de esas 5 se encontraba mi cliente, pero no guardaba relación en las características físicas. Por ejemplo, mi cliente en esa zona, en Pucallpa, mi cliente era una persona trigueña, de tez trigueña, y era una persona ya de 40, 50 años. Pero las otras 4 personas eran personas que eran de tez blanca, eran jóvenes y eran altos, por ejemplo. Entonces, ahí no se está cumpliendo, por ejemplo, con lo que es el artículo 189. Eso va a ser una prueba ilícita, absolutamente, porque no se está cumpliendo con el debido proceso. Va a generarse, ¿qué? Una tutela de derechos que va a ser declarada fundada. Entonces, eso, doctores, hay que tener mucho cuidado cuando se realizan ciertas diligencias policiales y fiscales para poder evitar todo esto. Así que eso sería todo por mi parte y simplemente gracias. Gracias a la Academia Jurídica Lesson News y a todos ustedes que han estado conectados. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor, por esta enriquecedora ponencia. A continuación, se dará inicio a la ronda de preguntas, para el cual tendremos un máximo de 1 minuto para poder recibir sus consultas a través del chat o puede ser también de forma directa. Perfecto, doctor. Veo aquí una pregunta en la cual dice, doctor, disculpe la ignorancia. ¿El acta lo puede hacer un abogado? A ver, en cuestión del acta, no. Cuando hablamos de actas policiales, netamente el policía, acta fiscal igual también el fiscal, pero como abogado defensor, claro que podemos participar absolutamente. Oh, perfecto, doctor. Muchas gracias por apoyar con las dudas. Eh, Doctor, le invitamos a compartir unas palabras finales, por favor. Ujú. Bien, simplemente lo que quiero, simplemente agradecerles, como les digo, reiterar el agradecimiento por la invitación por parte de la Academia Jurídica Lesson News. Ha sido un tema muy enriquecedor, considero yo, en el cual se puede aprender bastante sobre lo que es la base de un proceso penal. Seguramente más adelante va a ser materia también de una sesión por parte de la academia sobre lo que es la tutela de derechos, que también es un tema muy importante. Así que solamente me queda agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias. Doctor, disculpe que le corte. Bueno, acá veo otra pregunta en la cual dice, ¿qué pasa si un policía distorsiona el acta? ¿Qué puedo hacer? Bueno, distorsiona, como bien había señalado, hay ciertas actas que son actas donde tiene que haber una descripción de hechos objetiva. Primero tienes que basarte en eso. Tienes que basarte en qué tipo de acta es, qué tipo de lenguaje objetivo tiene. Por ejemplo, si hay una cierta distorsión, tienes que ver en qué lo está distorsionando. Por ejemplo, puede ser de repente alguna afirmación sobre las características de un objeto incautado, puede ser de repente una alteración o distorsión sobre una dirección. Entonces tienes que identificar también qué es lo que se está distorsionando o alterando y que a la larga va a generar también un tipo de exclusión por parte de la tutela de derechos. Claro, doctor. Doctor, hay una manita levantada, para lo cual le voy a ceder la palabra al joven Max Ocares. Ujú. Adelante, Max. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Excelente ponencia. Le quería hacer una pregunta. Ujú. Eh, Dígame. una prueba ilícita y una prueba irregular. En virtud de ello, lo que le quería preguntar es, ¿qué pasa si un efectivo policial se olvida de colocar el día y la hora en el que realice la intervención policial? ¿Sería una prueba ilícita o una prueba irregular? Y si es que hubiera alguna casación donde por el solo hecho de olvidarse de las horas, se podría excluir un acto de intervención policial. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, doctor, sería, eh, ¿cuáles son los supuestos en los cuales las actas policiales no podrían ser realizadas o formuladas de repente en el lugar de la intervención? Muchas gracias.
Ya, bueno, respecto a la primera pregunta, como bien habíamos señalado, el tema de omisiones de datos, ya, el tema de omisiones de datos pueden generar ser irregulares. ¿En qué sentido? En el sentido de que si es subsanable, si lo puede subsanar la policía en establecer luego, por ejemplo, otra acta que diga que se aclara la fecha de inicio o la fecha de finalización de la diligencia respecto a el acta de intervención o el acta anterior que pueda hacer. Entonces, si se puede establecer ello, si puede ser subsanable, solamente estamos ante una prueba irregular. ¿Ya? Solamente ello. Entonces, en este ejemplo que me planteas, considero plenamente que pudiera ser irregular. Ahora, respecto a lo segundo, la segunda pregunta estaba vinculado a, no me acuerdo, si me pueden hacer recordar. Max. Ah, sí. Mm, ¿Cuáles serían los supuestos en los cuales el efectivo policial podría ampararse para no formular las actas en el lugar de la intervención? Ah, ok, sí, también lo habíamos hablado sobre ello. Cuando un acta de intervención no puede ser redactado o elaborado en el lugar de los hechos. Cuando, por ejemplo, les ponía de ejemplo, un caso de usurpación agravada, un caso práctico para que puedas darte cuenta cuándo es que no se puede hacer. En principio, la regla es poder suscribirlo y redactarlo en el lugar de los hechos, plenamente. La excepcionalidad es que lo puedes hacer, por ejemplo, en la comisaría, cuando está en peligro la integridad física de las personas participantes. Por ejemplo, el caso de usurpación agravada, lo que les decía. Un delito de usurpación agravada, la policía va, están en flagrancia delictiva, ¿ya? Pero hay un tumulto de gente, solamente hay 5 personas detenidas, por ejemplo, pero en el lugar existen más de 30 o 40 personas. Y los policías solamente son 5 o 6 personas también. Entonces, para poder salvaguardar, la excepcionalidad te dice, no puedo levantar el acta de intervención en este momento, en este lugar, entonces me voy a llevar a los detenidos a la comisaría y ahí voy a terminar de hacer mi acta de intervención o redactarla específicamente. Pero en ese mismo documento también se tiene que justificar esa situación, esa excepcionalidad. Eso sería mi respuesta. Perfecto, doctor. Cerramos la ronda de preguntas y es el momento más especial de esta ponencia en la cual expresamos nosotros como la Academia Jurídica Lex Jus nuestro más profundo agradecimiento a usted, doctor, por su valiosa participación en este evento académico. En realidad, pues su exposición ha sido realmente enriquecedora, como se lo mencioné en un instante, y nos deja importantes reflexiones, ¿no? Que sin duda van a ser de contribución para el fortalecimiento de nuestra formación jurídica, tanto como estudiantes y profesionales que somos. Agradecemos su tiempo, su dedicación, su claridad con la cual ha compartido cada uno de sus conocimientos, demostrando una vez más su compromiso con la enseñanza del derecho y con la formación de las nuevas generaciones de profesionales. En este sentido, la Academia Jurídica Lex Jus le otorga el presente certificado de reconocimiento como muestra de aprecio y gratitud por su destacada participación y por el valioso aporte que ha brindado el día de hoy. Bien. Bueno, simplemente como les digo, reiterar mi agradecimiento y hasta otra oportunidad seguramente también a través de la Academia Jurídica Lexenius. Doctor, le reiteramos nuestro sincero agradecimiento y esperamos poder contar con su presencia en futuras actividades organizadas por la Academia Jurídica Lex Anjus. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. A nombre de todo el equipo, de los asistentes y de la organización, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Asimismo, les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, estar atentos a nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para que no puedan perderse ninguna novedad. A quienes deseen obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat de Zoom. Gracias por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Esperamos que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda.
Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex and Youth. Hasta pronto.